y la honra. Oh, prometemos darte solo a ti la gloria, Señor Jesús. Solo a ti la honra, la adoración. Te la damos a ti para siempre, Señor. Espíritu Santo, glorifica a Jesús a través de la palabra, de los milagros, de las sanidades, a través de lo que tú vas a hablar en este momento. Espíritu Santo, glorifica a Jesús tocando vida en este momento, como tú sabes hacerlo. Amén. ¿Cuánto le dan aplauso al Señor? Le damos gloria a Él. Puede sentarse, ¿verdad? Gloria al Señor. Amados hermanos, es normal que cuando uno inicia una caminata por un determinado lugar, es normal que cuando uno inicia una caminata por un determinado territorio, en los primeros pasos uno está motivado. En los primeros pasos uno tiene fuerza para continuar. Es decir, siempre los inicios vienen con una actitud motivadora. Cuando de iglesia se trata, cuando de servir al Señor Dios Todopoderoso se trata, inclusive en los diferentes tipos de proyectos de la vida diaria, aunque los inicios para poder llegar a ver un fruto son difíciles por ese ángulo de la productividad, siempre mantenemos la motivación porque estamos con las primeras fuerzas, estamos con las primeras energías para emprender eso. También podemos compararlo con el diario vivir de nosotros. Es decir, que al inicio del día, cuando nos despertamos, vamos a bañarnos, nos preparamos para un domingo por la mañana, estamos animados, estamos, expectantes después de un buen café, si es que ese día va a tomar café, o si es que usted se prepara para un ayuno, usted se siente de todas maneras, por ser las primeras horas del día, con ánimo, con fuerzas para poder continuar. Y es normal que eso suceda, que al inicio usted tenga fuerzas, que al principio usted esté con toda la motivación para poder ir en la dirección que usted sabe que debe de ir, porque se ha proyectado, ha planificado algo para ese día. Pero muchas veces, después ya de hora de estar en el trayecto, ya sea de ese camino donde usted emprendió, donde usted empezó, de repente empieza a sentir que sus energías empiezan a bajar. De repente usted empieza a sentir que sus fuerzas empiezan a decaer. ¿Y qué tal si decimos después de varios días? Como por ejemplo el caso de aquellas personas que van buscando una mejor vida. Tenemos el claro ejemplo de la gente que se va fuera del país y toman rumbo por un camino, allá clandestino, atravesando desierto. Y en los primeros días tal vez la motivación es grande, las energías se mantienen, tienen expectativa, van de camino a un propósito esa gente. Pero ya después de varios días, a lo mejor 3, 4 días, ya las fuerzas no son las mismas. Ya empiezan a sentirse ofuscados por el sol. Empieza a aparecer una serie de secuelas en su parte física a raíz de todos la incertidumbre, los momentos de dificultad que se atravesaron. Y por causa de los momentos de dificultad, por causa de las adversidades del camino, por causa de los tropiezos que se dan, por causa de las cosas difíciles que se viven en la vida diaria, este cuerpo empieza a sentirse débil, este cuerpo se empieza a sentir desanimado, este cuerpo empieza a perder las energías. Hablo en el aspecto cotidiano, pongo ejemplo de cómo las cosas difíciles que se dan en la vida, de cómo las adversidades a las que nos enfrentamos llegan a desgastarnos. Y es ahí cuando la persona trata de recurrir al bote de agua, trata de recurrir a cómo rehidratarse, porque sabe que si no lo hace va a morir en el camino. Eso pasa en la vida diaria. Pero yo le voy a decir algo, en la vida
cristiana también suele suceder lo mismo. Comparativamente podemos entender que muchas veces tenemos el ánimo a flor de piel, estamos fortalecidos. Es más, ¿cuántos de nosotros cuando conocimos a Jesús teníamos unas energías tan fuertes, tan altas, que queríamos hacer todo para Dios el mismo día? Estábamos tan expectantes que queríamos llevar a cabo tantas cosas para el Señor. Éramos los primeros, es más, queríamos abrir la iglesia nosotros. ¿A qué hora va a empezar el servicio, pastora? ¿A qué hora? Y preguntando, y preocupado, porque así son los inicios, así son los primeros pasos. Pero nosotros debemos de aprender que el carácter se forja con el trayecto del tiempo. Que el carácter se va viendo forjado con las diversas dificultades que se nos van a presentar en el camino. Usted quiere ver a un creyente enamorado del Señor, véalo en los primeros días de su servicio al Señor. Ahora, usted quiere ver a un niño espiritual, cómo busca, cómo sirve, cómo está apasionado por Dios, véalo en los primeros días de su entrega a Dios. Ahora, si usted quiere ver a un verdadero varón de Dios que ha desarrollado carácter, que ha desarrollado permanencia, véalo después del proceso, véalo después de la adversidad, véalo después de la incertidumbre, véalo después de varios días, porque cualquiera dice amén. En los primeros días de servicio cualquiera brinca, salta. ¿Cuántos de ustedes en un momento de euforia saltaron, brincaron, adoraron al Señor? Pero eso no se ha mantenido. Hoy, para poderlo hacer que usted den gloria a Dios, hay que casi obligarlo. Hoy, para poder hacer que usted lance un brinquito para el Señor, hasta vergüenza le da. Hay que ponerlo a hacer una dinámica para que lo pueda hacer. Porque ¿qué significa eso? Que una cosa es ser siervo de Dios, pero una muy diferente es ser varón de Dios. La Biblia te habla los dos términos en el Antiguo Testamento. Vas a encontrar el término siervo de Dios y el siervo de Dios, pero también va a encontrar la terminología varón de Dios. Porque ¿qué significa esto? Que hay que hacer la transición de carácter. No es posible que usted ya lleve 5 años sirviendo, 5 años visitando la iglesia, y usted todavía se siga comportando como un niño espiritualmente. Ahora, ¿cómo se comporta un niño espiritualmente hablando? En el término del servicio a Dios. Para poderlo comprender, ¿cómo se comporta un niño en casa? Pues un niño en casa, lo más pequeño que le pase lo va a molestar. Brinca porque vio pasar un dulce y usted no lo compró, se molesta, llora por eso. Suplica porque se lo compre, y si usted no se lo da, se va a molestar y va a pasar llorando. Y como decimos en nuestro lenguaje coloquial, va a pasar haciendo el berrinche, ¿verdad? El lloro, el pataleteo ahí, el lloriqueo. Y así, en aspectos de iglesia y de servicio dentro de la iglesia, tenemos personas que llevan años ya dentro de la iglesia y uno tiene que caminar con un reverendo cuidado, porque por todo se pueden molestar, porque lo más mínimo les ofende, porque se ofenden por todo. ¿Dónde están los ofendidos esta mañana? No vinieron, gloria al Señor. Pero hay gente que se ofende por todo, por lo más mínimo. Es que la pastora no me determinó este fin de semana. Es que ese profeta ni siquiera tuvo cuidado en cómo abrió la boca y se le salió una de aquellas palabras bien violentas. Y
se va murmurando a su casa por lo que usted ve que no le agradó. Y su murmuración se convierte en el típico lloriqueo de un niño pleitito del hogar. Nosotros no venimos a la iglesia para que nos agraden a nosotros. Nosotros venimos a la iglesia buscando misericordia, buscando piedad, buscando que Dios nos pueda voltear a ver. ¿O a qué viene usted aquí a la iglesia? Típico del hermano, que yo sé que no es usted, pero por si acaso, que dice, esa pastora lo dijo por mí. Es que este predicador lo está hablando por mí y me está tirando indirecta y lo dice por mí. Y yo te voy a responder, pues por vos es que lo digo, cabezón, no lo digo por las sillas. Porque yo no he venido a predicarle a las sillas. Le he venido a predicar a una Magdalena. Le he venido a predicar a una Marta. Le he venido a predicar a un Pedro. Le he venido a predicar a una pastora Gloria Gómez. Le he venido a predicar a un Peter de North. Le he venido a predicar a alguien en esta hora. Y si lo que estoy diciendo aquí a usted le cae, pues recíbalo y cúrese. Porque si no lo recibe, usted nunca va a ser curado. Cuando te vaya a curar una llaga, aunque lloriques, aunque llores y grites, van a necesitar removerte la podredumbre primero, para que luego te puedan poner a lo mejor el alcohol, a lo mejor el yodo, o no sé, el medicamento, el antibiótico que deben de ponerte, el antibiótico que te va a ayudar a terminar de curar. Pero lo que inicialmente cura es la habilidad de la enfermero, que hace que esa podredumbre sea removida. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver cómo remueven la gangrena de una llaga. Es un asunto muy terrible eso, y muy doloroso, por cierto. Ahora, si usted pretende ser sano, alguien está acá, si usted pretende sanar de su llaga, sanar de su herida, sin atravesar dolor, usted está equivocado. ¿Cuántos se gozan todavía? Usted no puede ser curado de tu situación si Dios no te da en la llaga. Si usted brinca, si usted reacciona, es porque el dedo de Dios ha tocado la llaga. Y por causa de que te la ha tocado, estás brincando. Hay gente que brinca tanto que se van de la iglesia. Hay gente que les duele tanto que no regresan. Típico, aquel que va a visitar al médico y dice, ese médico es muy violento, yo no lo vuelvo a ir a ver. Es que le da sin asco a uno, cómo le remueve todo. Y qué bárbaro, ni me puso anestesia. Y la típica persona va a visitar al médico y después ya no vuelve, no regresa más. Suele suceder inclusive hasta en las mejores familias. Suele suceder en la familia de Cristo, en la familia de creyentes, de servidores de Dios. Gente que llegan necesitados, pero están dentro de la iglesia. Saben que tienen la necesidad, pero están molestándose por todo, hasta por lo más mínimo. Y no solo hablemos en el aspecto de la molestia, hablemos más allá, en la falta de madurez. No han desarrollado madurez. Es decir, no han hecho la transición de ser siervos a ser varones de Dios. Siervo, alguien que sirve en sus primeros pasos. Siervo, alguien que está demandando constantemente. ¿Cómo era el pueblo de Israel cuando él estaba sirviendo en la tierra de Egipto? ¿Cuántos se acuerdan cómo era el pueblo de Israel? Cuando ellos, como referencia histórica, cuando ellos servían en la tierra de Egipto. Y uso la palabra servir, porque servían al faraón. Realmente, la palabra servir también se traduce como esclavo, tanto en el Nuevo Testamento.
Entonces ellos eran esclavos. ¿Y cuál era la actitud de estos esclavos cuando estaban esclavos? ¿Cuál era la mentalidad de ellos? La mentalidad de ellos era una mentalidad quejosa. ¿Recuerdan? Quejosa. Se quejaban todo el tiempo delante del faraón. Se quejaban todo el tiempo delante de aquellos que le gobernaban. Y estaban siempre con la actitud de queja y con la actitud de demanda, demandándole al faraón y a aquellos que les suministraba la granza y todo el material que se necesitaba para construir ladrillos. Estaban acostumbrados a demandar, a quejarse. Necesitamos más de esto, más de lo otro, y necesitamos acá, y necesitamos allá. Es una representación simbólica de la debilidad. O sea, ellos eran unos demandantes y quejosos. Esa era la mentalidad que ellos tenían. Con esto no vamos a decir nosotros de que no eran gente productiva. Eran gente productiva, tenían intenciones de producir, pero lo estaban haciendo porque se sentían obligados a hacerlos. Una persona que no ha desarrollado madurez, que no ha desarrollado carácter en la vida del cristianismo, del servicio a Dios, normalmente va a hacer las cosas por conveniencia, porque se siente obligado, porque si no, ¿qué van a decir de mí? Pero cuando usted ha desarrollado carácter, usted toma iniciativa. Usted no espera que le diga, usted tiene la iniciativa de hacerlo. Entonces, a nivel histórico, la mentalidad del pueblo era una mentalidad de queja todo el tiempo. Y cuando Dios los quiere llevar a ellos al nivel de la bendición, cuando Dios los quiere ascender, llevarlos a un nivel, digamos, de victoria, a un nivel de poder vencer todo ese tipo de problemas que ellos atravesaban, limitaciones, estaban siendo controlados. Faraón es una tipología de demonio también. Escuche esto. Faraón en el Antiguo Testamento no solamente era un gobernador político, rey de aquel imperio, sino que también es una representación simbólica de Satanás, antiguamente hablando. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? El enemigo va a tener dominio sobre aquellas personas que todavía no han aprendido a madurar en su vida de servicio a Dios. Una persona débil, hermanos, emocionalmente, el diablo fácil juega con esa persona. ¿Cuántas veces usted, por un problema emocional que vivió en casa, usted se perdió el culto del domingo? Sea honesta, sea sincera. ¿Cuántas veces se le dio un problema en el hogar y se sintió emocionalmente mal y usted dijo, realmente, ¿para qué voy a ir yo? ¿Para qué me voy a presentar ahí? Para ser como todos esos hipócritas, mejor yo no voy. Esa es una actitud de una persona débil emocionalmente. ¿Alguien está acá? Pero para darle gloria a Dios. Aleluya. Ahora, si nos vamos más allá y podemos ver contrastes en la vida ministerial según la asignación, ¿cuántas veces usted, teniendo una agenda que cumplir, ay Dios mío, se me va a salir esto, cuando usted teniendo una agenda que cumplir, una asignación dada por Dios, estando a punto de llegarse el día de la agenda, se le presenta un problemón que lo involucró emocionalmente, las emociones se le desestabilizaron y usted siente que ya no tiene ni ganas de pararse a ir a predicar, y de repente usted desiste y dice, démele esa agenda a otro, yo no voy a cumplir, es que me siento herida, me siento herido del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Con gente débil emocionalmente, Dios no puede ir con ellos a ningún lado. Ahora, aclaro, yo no quiero decir con esto que usted sea un robot. Tampoco, aquel que no llora, no. Yo lo que estoy tratando de decirle a usted es, madure.
Madure. ¿Qué quiero decir con